Bien, buenas noches para todos. 7:10 de la noche. Yo creo que ya es una espera prudente y de respeto también con los que ya estamos conectados. Entonces, pues vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, de la noche de hoy. Les habla Luis Antonio Herrán, su docente tutor, agradeciéndoles a todos la participación. Y bueno, esta noche entonces vamos a continuar con el proceso de análisis de nuestro caso de proinsumos. Permítame, voy a compartirles pantalla. Muy bien, y les propongo para esta noche iniciar haciendo retroalimentación de la actividad que han recién presentado, la actividad número 2, porque me parece importante que para continuar con el proceso del análisis del caso Proinsumos, pues hagamos retroalimentación también en las clases, aun cuando en cada una de sus actividades, cuando se revisan en plataforma, se les hace la retroalimentación correspondiente y pues allí entonces podrán hacer los ajustes hacia adelante. Mm, quiero pues de todas maneras felicitarlos. Bueno, voy a aclarar algo con respecto a la plataforma. Perdón, un momento que se me está cruzando el caso ya de Proinsumos. En cuanto a lo que tiene que ver con quiero aclararles la situación de los videos. Les había explicado en un correo anterior que es importante descargarlos, aun cuando ya con el equipo docente hemos dispuesto publicarlos en un sitio de manera permanente que esperemos funcione el link, porque la plataforma, como les explicaba, descarga, se satura de los videos y como son tantos docentes en el aula, entonces automáticamente dejan de estar disponibles. Entonces, pues tal vez ese fue uno de los inconvenientes iniciales, pero bueno, igual, como les expliqué a algunos que estaban pendientes del video de la clase número 2, les explicaba que en la clase número 3 hicimos con más detalle la explicación de la actividad y creo que nos quedó con más argumentos, con más herramientas para poder resolver la actividad. Entonces, pues bueno, eso en cuanto a lo que tiene que ver con la parte de la disposición de los videos. Bueno, entonces, retomemos, entonces quiero hacer como les digo, quiero hacerles una retroalimentación acá en clase sobre sobre lo que ya presentaron para que continuemos con la tercera actividad, que ahorita finalizando, vamos entonces a acordar cuándo será entonces la próxima entrega de este producto. Entonces, bueno, voy a compartirles la pantalla. Permítanme un momento. ¿Me confirman si están viendo la pantalla, por favor? El video de Proinsumos. Gracias.
Muy bien, es importante retomar que el caso Proinsumos, entonces nosotros lo que estamos haciendo es una tarea de como analistas de sistemas para resolver un problema que se está presentando en Proinsumos que ya nos lo han descrito en, en el link acá de problema. Entonces, nosotros tenemos lo que la actividad nos pide es que hagamos un análisis previo. Ahorita que eso fue lo que estábamos haciendo entonces en esta actividad número 2. En la actividad número 3 lo que vamos a hacer es mejorar y ya presentar, ir estructurando de mejor manera la propuesta del sistema que nosotros empezamos ya a diseñar como solución a lo que se está planteando en Proinsumos. Entonces, veo, no he revisado todas las actividades, pero veo importante que hacer algunas apreciaciones sobre lo que se está analizando hasta el momento, porque veo que hay algunos aspectos importantes que debemos precisar para poder continuar con la actividad y finalizar con una buena propuesta. Entonces, recordemos el problema de proinsumos, recordémoslo de qué se trata. Bien, perdón, gracias por informarme, ya voy a solucionar el problema del audio. Listo, permítame. Permítame que debo esperar que termine el audio. Esa es parte de lo que, esa es la etapa que estamos desarrollando en esta actividad número 2. Bien, esta parte de análisis es la que tendríamos que hacer. Yo quiero entonces precisar algo, bueno, voy a tratar de volver al problema. Permítame, detuve un momento el compartir video. Hoy quisiera que ustedes, si quieren,
ustedes lo desean, podemos entonces revisar sus actividades si quieren acá en la clase lo podemos revisar. Tengo dos elegidas eh, acá para que los miremos como ejemplo. Unas de las que considero están bien fundamentadas y se acercan o están muy bien analizadas. Se me hace que estamos cumpliendo con lo que se está planteando. Y hay otra que pues sí quisiera que revisáramos porque considero que no se están cumpliendo con o no se tiene claro. Ya los voy a mostrar. Miremos el problema otra vez. Les voy a compartir pantalla. Los cronogramas y ¿Están presupuestos escuchando deben y viendo, contemplar por este favor? lapso. Voy a describir un poco el... En las bodegas se encuentran los productos que representan gran parte del capital de trabajo de Proinsumos S.A., pero no hay inventario de los mismos, lo cual impide establecer el stock por bodega. Asimismo, no hay un control riguroso de las existencias. El director de ventas manifiesta que la información que le reportan en las bodegas no es precisa y por lo tanto debe enviar personal para corroborarla. Cuando no tiene personal disponible, son los distribuidores quienes deben recorrer las bodegas para completar el pedido, lo que acarrea pérdida de tiempo y retraso en las entregas a los clientes. Muy bien, entonces acá nos están describiendo el proceso de lo que está sucediendo, de lo que pasa entonces en el problema de lo que está sucediendo en Proinsumos. Entonces, de ahí ya podemos identificar específicamente, entonces, tener una idea del problema general para empezar a detallar entonces con cada El una de proceso las comienza cuando un cliente entrevistas hace un que pedido. hicimos. Ahorita Primero analizamos la se parte de captura esa insumos. información Ya y vamos a luego ir la a esa empresa parte. solicita los insumos a los proveedores para elaborar él o los productos. Hay proveedores nacionales e internacionales. Los insumos se piden a proveedores extranjeros por escasez de producto o por alzas inusuales. La orden de compra se elabora en un formato de Excel que es enviado por email al proveedor. Este proceso dura máximo un mes entre la solicitud, la recepción del insumo, el almacenamiento y el despacho a la central de producción. Una vez listo el producto, se envía a distribución hasta entregarlo al cliente final. Bien, acá entonces nos siguen describiendo el proceso también del inicio, también del insumo hasta cómo se entrega al cliente. Hay una serie de procesos que están sucediendo, unas eh, decisiones que están en el rombo del sí o no. Hubo algunas equivocaciones en cuanto a eso, usaron rombos, pero cuando uno usa un rombo es un rombo de decisión, hay dos alternativas de salida, o sí o no, pero no es precisamente que use el rombo con una sola salida, porque el rombo es para una decisión de sí o no, se cumple cierta condición descrita ahí en esa imagen del diagrama de flujo. Ahorita lo veremos. El área de ventas posee un sistema de información llamado Forecast, el cual va generando un historial de los productos pedidos por cada cliente, la cantidad, la periodicidad con que se pide y elabora un presupuesto mensual de pedido de acuerdo a la frecuencia y un estimativo o previsión de lo que va a necesitar la empresa cada mes. Además, provee un informe anual de los pedidos realizados y arroja una tendencia en las ventas en un periodo trimestral, semestral y anual. Con el anterior sistema, la compañía podría establecer controles previsivos en sus bodegas, pero también se necesitan datos reales de existencias, información que el sistema actual en la dirección de Muy bien, producción entonces acá no también arroja. empezamos a evidenciar un problema de un sistema de información, que varios también lo destacaron. Por políticas de la compañía, un pedido que realice un cliente no puede sobrepasar los 2 meses para ser atendido. Si esto llega a pasar, la compañía está en desventaja con respecto a la competencia. Todos los procesos se realizan desde las instalaciones de la oficina principal, en donde está concentrada la operatividad de la empresa. La información es transmitida a las bodegas y a los distribuidores, que son 20 en total. El producto es despachado de acuerdo al orden de llegada. Cuando se hacen pedidos de insumos al exterior, se puede tardar todo el proceso más o menos 2 meses y medio hasta la entrega del producto al cliente, lo que ha ocasionado a la compañía pérdida de mercado. Desconozco en dónde está el atasco, si en el proveedor, las bodegas, el despacho,
el tiempo de producción o el sistema de información utilizado. Por ello, para la compañía es importante contar con un manejo adecuado de la información, de tal manera que le permita cumplir su objetivo de ser el líder en producción y distribución en tiempo récord de entrega de productos agroquímicos y fertilizantes de Bien, y América en esta Latina. última parte entonces también parece ser evidente el problema de comunicación, que algunos también lo tuvieron en cuenta, algunos destacaron de que no había como una interrelación y como que hacía falta un departamento más, un área más que articulara la comunicación entre las diferentes áreas, las diferentes dependencias. Entonces hemos hecho un recorrido por lo que hemos entonces visualizado del problema de proinsumos. Ahora vamos entonces cómo se desarrolló la actividad número 2. Vamos a mirar algunos ejemplos. Permítame, ya les voy a compartir. Listo. Ya les voy a compartir entonces. El primer ítem era pues la definición del problema de proinsumos. Quiero ir a casos puntuales porque bueno, la definición del problema está en su capacidad de análisis, es algo subjetivo de acuerdo con lo que ustedes consideran y de acuerdo con su capacidad de análisis, pues ustedes lo redactarán y lo analizarán a su manera, teniendo obviamente claridad, por supuesto, de que el problema está en el stock, pero pues, ¿por qué se genera ese problema, no es cierto? Entonces, pues bueno, no voy a entrar en ese análisis subjetivo de cada uno de lo que pudo apreciar. Sin embargo, pues también se hace la retroalimentación correspondiente de manera individual cuando se les hace la calificación. Quiero entrar a revisar ya casos puntuales que me parecen importantes también que analicemos, como por ejemplo el listado de insumos. Y en el entendido quiero por favor dejar claro que los insumos no corresponden, permítame, voy a compartir pantalla. Los insumos no corresponden precisamente y se dijo en la clase anterior, creo, porque alguien me había preguntado que si los insumos eran los fertilizantes, los productos químicos, todos aquellos de la cual Proinsumos compra a sus proveedores, ¿sí? No, o sea, no necesariamente y no solamente esos son los insumos, no se hace referencia a ese tipo de insumos. La palabra insumos, ya viéndolo desde el punto de vista de sistemas de información, hace referencia a aquellos elementos, aquellas componentes, archivos que entran a un proceso o que son usados para ser procesados, ¿sí? Y poder entonces obtener una solución o entregar un producto, mejor dicho. Entonces, y desde el punto de vista de analista de sistemas, cuáles son esos documentos que yo me proveo también para poder hacer ese análisis de sistemas, para yo poder resolver? Entonces, los insumos vienen siendo entonces todos aquellos documentos, reportes, archivos que me brindan a mi información. Entonces, por ejemplo, en este caso de este trabajo, habla de un informe, hace una lista de insumos y habla de que tiene un insumo de informe de utilidades y un balance general y hace una descripción del insumo, resumen de utilidades generadas por venta, reportes de movimientos contables que tiene la empresa. Ahí se identifican dos insumos y el área responsable es la gerencia general. Cuando hablábamos también del funcionario responsable, pues entonces podíamos hablar con el nombre propio, ¿no es cierto? De la persona, conociendo de que ya tenemos esa información a partir de las entrevistas. Entonces, en esta parte, incluso pues en este documento se presentan por colores tratando de identificar como el área y pues listo, muy válido y muy pertinente para la clasificación de la información. Luego identifica otros insumos que es las estrategias para incrementar las ventas. Dice que son los planes y estrategias para beneficio de la compañía.
Entonces, este analista de sistemas considera que ese insumo también es importante tenerlo en cuenta dentro de lo que será su análisis. Y el informe sobre los proyectos, entonces, ¿cuáles son esos proyectos en la comunidad? Y continúa describiendo los insumos. Acá definir el organigrama representa las líneas de comunicación y organización de la compañía. Entonces, por parte del director administrativo, Víctor Ocampo, que él diseña el organigrama y también plantea los objetivos estratégicos, la misión y la visión. Entonces, así sucesivamente, este analista identificó 28 insumos. 28 insumos. Que sean todos, que sean muchos, que de pronto se entregaron más de los que se consideran. Bueno, eso es parte del análisis que se va a seguir elaborando. Pero en esta primera parte, los que hemos identificado, pues de eso se trata. Porque es que quiero, perdón un momento, voy a, voy a tener un momentico de compartir pantalla. Permítame un momento, por favor. ¿Me escuchan? Por favor, me confirman por chat si me escuchan. Gracias. Gracias, muy amables. Bien, gracias. Entonces les voy a compartir de nuevo. Bien, entonces, continuando entonces con algunos análisis de los documentos que ustedes han enviado hasta el momento. Entonces, estos insumos, bueno, corresponden con lo que es la definición de los insumos, manual de funciones, políticas de talento humano, plan anual de capacitación, plan de bienestar, estrategias de desarrollo para los empleados, el plan anual de capacitación, evaluación de impacto de capacitación, la organización de fiesta de fin de año, planes de bienestar, plan de inversión, flujos de efectivo, control del movimiento contable, informes de administración de recursos, seguimientos de actividad para elaboración de recursos. Bien, y ahí este analista sigue enumerando varios insumos que efectivamente, bueno, son esos. Este otro documento, y bueno, acá él los identificó, los numeró, 20, 21, 23, listo. Acá en este caso, entonces, el número de insumo que acá está listado, también tiene como un código 1GG, que me imagino es gerencia general, el segundo que es DA de dirección administrativa. Y entonces acá ya considera, entonces, en la gerencia general solamente considera un insumo dentro de su proceso de análisis, informe de utilidades y proyectos. Entonces dirán ustedes, bueno, al fin, entonces, ¿cuántos son los insumos? Porque en el otro documento
en este documento se identifican 4 de la gerencia general y en este pues solamente se identifica uno. Entonces, vuelvo y repito, ustedes son los analistas de sistemas. Ustedes son los que van a verificar si ese solo informe, por ejemplo, en este caso, si solamente el informe de utilidades y proyectos es el único que es inherente a ese sistema de información, o es el que le cumple, o es el que le satisface, o el que necesita para diseñar su nuevo sistema de información. Acá en este documento tiene 4, ¿no es cierto? Acá hay 4 documentos que ustedes también entonces tal vez cuando se siga el proceso, mirarán si son todos los que necesita o finalmente pues simplemente fue una ubicación de ellos como por tenerlos referenciados y poderlo listar. Entonces, en ese caso, son ustedes los que identifican cuáles son esos recursos, cuáles son esos insumos que ustedes van a considerar para el desarrollo de su análisis, de su propuesta del sistema de información que van a desarrollar. Entonces, en ese sentido, ustedes empiezan a definir, ¿sí? A definirlo. No es, vuelvo y repito, ustedes son los que van a presentar finalmente su idea, su propuesta. La gerencia de Proinsumos será quien tome finalmente la decisión de cuál propuesta le parece más viable, cuál le parece más eficiente, cuál les convence más, con base a todo lo que ustedes le están planteando. Entonces, por ejemplo, acá también en la dirección administrativa, este analista considera los objetivos estratégicos. Acá se identifican 2 insumos, el organigrama y los objetivos estratégicos. Entonces, vuelvo y repito, eso está dentro de ustedes. Eso hasta ahí está bien y está dentro de los parámetros de lo que se ha visto, de lo que se considera en las lecturas que hemos realizado, que ustedes tienen para consulta. Esos son los insumos. Lo que sí no está bien es, por ejemplo, aquí. Dice, número del insumo 1, nombre del insumo gerente general. Y la descripción del insumo no se evidencia la misión, visión y objeto para la empresa pública, para la empresa publicada. Área responsable administrativa, funcionario responsable Jairo Camacho. Esto no corresponde. ¿Sí? Acá hay una equivocación, acá no se ha apropiado bien lo que es la actividad o lo que es el proceso del análisis. El nombre del insumo no es el gerente general. Esto no es un insumo y la descripción del insumo no corresponde. Esto pareciera que es más bien como la descripción del problema, que eso está en la tabla, la forma como está redactada es como la descripción del problema. Pues bueno, acá el área administrativa y pues funcionario responsable, por supuesto. Pero fíjense acá en este otro insumo. Entonces continúa en esa línea, dice insumo número 2, bien. Nombre del insumo, director administrativo. Y entonces acá dice, el director debe establecer otra vez, establecer un área de tecnología que atienda las necesidades en cada una de las áreas. No se evidencia un software para cada una de las actividades. Fíjense que hasta está redactado o tiene identificado el problema, pero no es acá donde se identifica eso. Y fíjense acá, entonces, área responsable. Entonces acá viene otra vez la equivocación. Todas las áreas. No, acá nos está, bueno, le repito, en este documento se está cometiendo un error frente a esa parte del análisis. A esto no corresponde a un insumo. Entonces, para que vayamos teniendo claro dentro de ello, dentro de lo que vamos a seguir desarrollando hacia adelante. Los insumos son los documentos, ¿sí? Y cuando yo describo el insumo es qué me muestra ese documento, de qué se trata ese documento, de qué trata ese archivo, de qué trata ese informe, de qué trata ese proyecto, ¿sí? O sea, ¿qué hay ahí? No es definir un problema. Y el área responsable no es el área responsable de ese problema, sino el área responsable de suministrar ese insumo. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo maneja? ¿Sí? Para yo entonces poder después cuando necesite información o necesite trabajar o procesar ese insumo, pues voy donde esa área, voy donde el funcionario responsable, voy y busco y pregunto por la persona con nombre propio.
Entonces, para que por favor tengamos en cuenta esto y nos quede más claro el tema de los insumos, entonces, en esta primera parte de la actividad. Permítanme un momento, por favor. Muy bien. En la segunda parte de la actividad, entonces, se hablaba entonces de la parte del análisis de la información. Permítanme. Y pues lo que debíamos hacer es identificar y describir alguna información que falta. Vuelvo y repito, bueno, acá es un poco más subjetivo también. Entonces acá describe reconocer ayudas tecnológicas con las que cuenta por insumos, detallar de manera puntual el cierre de ciclos, ya sean mensuales, semanales o diarios, determinar el manejo detallado de los inventarios de insumos y productos en las diferentes bodegas y establecer dónde está el cuello de botella, planes de capacitación que se posee para el personal de bodegas, qué sistema de información maneja actualmente y si el sistema permite la interconexión con los demás usuarios, actualmente cómo es el proceso de recibo de pedidos, facturación y remisiones para carga y entrega de pedidos, quién es el encargado. Entonces, este analista entonces necesita como analizar esa información, es lo que él ya empieza a entender de que estos son uno de los problemas que se están evidenciando y que él considera debe profundizar y dar respuesta. Acá, y ojo con esto muchachos, y por eso mire, acá tenemos un casito de lo que es la redacción y lo que es la parte de lo que yo les digo a ustedes con la parte gramatical, la parte de ortografía y esas cosas. Entonces, acá también en este se presenta como algo más superficial, donde se describe un problema, ¿sí? Pero no describe que, o sea, describe el problema, dice, en el análisis evidencia que la empresa se requiere de más tecnología en cada una de las áreas para que su ejecución sea más eficiente en los tiempos requeridos. Este mecanismo también ayudará a aumentar las ventas mediante publicaciones que permitan tener más cobertura en Internet para promocionar los productos. De esta forma se tendrá una cobertura debido a que hoy en día los trayectos son complicados para realizar las compras. A nivel administrativo, la tecnología nos permite que la producción sea más rentable, es decir, que se debe generar que aumente las ventas, deben ser más controladas para evitar demora en la producción, ya que esta área se demora perjudicará a todas las áreas y eso generará un problema financiero y logístico. Entonces, acá otra vez nos están describiendo el problema, ¿sí? Más no nos están describiendo lo que hace falta o cuál es la información que yo como analista necesito profundizar más, sino que de alguna forma describe el problema y trata de resolver proponiendo algunas cosas, pero no es todavía el caso. El caso todavía es analizar qué información es la que yo ya tengo por identificada que me hace falta ir desarrollando. Y entonces es para que tengamos en cuenta entonces en esa parte del análisis de la información. Bien, permítanme un momento, por favor. Voy a... Por favor, ¿hay alguien con el micrófono abierto?
Gracias. Bien, ahora miremos el caso de las entrevistas. Perdón, acá. Entonces debíamos entonces, el siguiente punto era identificar a qué personas íbamos a entrevistar, ¿sí? Y a qué personas íbamos a entrevistar y bueno, cuáles serían esas preguntas. El diseño de la entrevista, la estructura de la entrevista. Y pues en este documento, lo único que tenemos es una entrevista, ¿sí? Entonces, esa entrevista no nos refleja sino a una sola persona. Vuelvo y repito, y acá está pues ya lo que es el diagrama de flujo, que ya lo veremos ahorita. Repito, ustedes son los analistas de sistemas, pero si yo solamente necesito entrevistar a alguien y con el problema que evidentemente se genera en diferentes espacios, pues bueno, es lo que deberíamos entonces analizar. O sea, ¿esta entrevista me es suficiente? Ahora las preguntas entonces que se están generando es más hacia como la solución del sistema, ¿no es cierto? Y de hecho incluso hay algo que son como inducidas, por ejemplo, sería más factible las ventas en línea. Bueno, entonces como que todo lo está induciendo al negocio en línea y bueno, es el problema que se está generando, es las ventas en línea. Es algo de lo que nosotros debemos entonces tener en cuenta, que no se nos está saliendo un poquito, se nos está yendo un poquito más allá de donde estamos identificando o de lo que es realmente el problema, que es en el stock, en el inventario, ¿no es cierto? Allí es donde tenemos un problema que no tenemos el control sobre el manejo de inventario y eso nos está llevando a algunos problemas, además de las comunicaciones y de los sistemas de información que no están. Mm, en ventas, pues vender en línea. De hecho, incluso tal parece también que el problema no son las ventas. El problema es el proceso del stock, del inventario, de las compras, del proveedor y de cómo entonces yo sé cuánto requiero. Entonces, para que por favor tengamos en cuenta ese tipo de cosas. Y solamente pues hay una sola entrevista. Bien, esta, perdón, les comparto. Esta entrevista, este analista, entonces presenta como 5 o 6 entrevistas a diferentes personas
Y bueno, pregunta entonces sobre los manuales de funciones. Dice que la estructura es pirámide y su objetivo es indagar sobre el proceso de capacitación e influencia en los inventarios de la compañía. Es un poco más en línea del problema de lo que se está sucediendo. Y entonces, ¿cuál es el personal de las bodegas? Pregunta sobre eso, cuántas personas, el personal de las bodegas que hay, si tiene algún tipo de estímulo, que los manuales de funciones, si es que de pronto hay algún tipo de cambios que debiera hacerse. Y se lo pregunta a la directora de talento humano, que ella es la encargada como de manejar ese tipo de cosas frente a lo que tiene que ver eh, el desarrollo laboral o la actividad o la descripción de la actividad de los empleados. Entonces, pues pareciera que estuviera pertinente y asimismo entonces pues se describen varias entrevistas a diferentes personas. Muy bien, entremos a mirar lo que es el diagrama de flujo. Y acá pues quiero detenerme un poco porque lo que viene hacia adelante, lo que viene, lo que viene, lo que sigue, perdóneme, entonces el pleonasmo, lo que sigue es desarrollar un nuevo diagrama de flujo. Ustedes lo que debieron hacer en esta segunda actividad fue el diagrama de flujo de la información o del sistema o de lo que se está ocurriendo en este momento en Proinsumos. Es lo que se debiera haber descrito en el diagrama de flujo. El que sigue, y la actividad número 3, la actividad que empezamos a partir del día de hoy, es diseñar, perdón, se las comparto, voy a leérselas textualmente para que lo tengamos claro. La actividad número 3, permítame, voy a compartirles. La actividad número 3 dice, determinación de requerimientos. La segunda fase del proceso consiste en la determinación de las características que deberá tener el sistema para dar solución a los problemas identificados en la primera parte. Por eso, una vez más repito lo importante que es que yo les haga esa retroalimentación frente a, y lo que les quería explicar en esta primera parte de la clase es que tengan claramente definido esa parte del análisis, o sea, que qué son los insumos y las entrevistas, y ahorita con el diagrama de flujo que ya lo voy a explicar. Pero que tengamos en cuenta eso, porque es que si no tenemos claro el sistema de información o el problema, el sistema que vamos a proponer puede estar desfasado y no nos da solución al problema real de proinsumos. Entonces, es importante que por favor estemos bien enfocados o bien identificados o que hayamos identificado bien, perdón, el problema en proinsumos. Porque aquí es lo que viene. Entonces, debemos formular los objetivos. Plantee los objetivos del nuevo sistema de información de tal manera que conserven la línea estratégica que persigue la compañía y presente unas soluciones a los problemas identificados. Es recomendable revisar en detenimiento el insumo de objetivos estratégicos de la compañía presentados por el director administrativo. De hecho, incluso estuve leyendo otro documento que se enfoca que el problema está en los objetivos estratégicos, que están mal, bueno, que no se cumplen, que están, bueno, mal diseñados o algo así. Entonces, se enfocó como que el problema son los objetivos estratégicos. Bueno, pues, vuelvo y repito, ustedes son los analistas y miraremos entonces cómo ustedes abordan ese tema, pero insisto, creo que el problema no está tampoco por ahí, sino en el problema de stock, en el problema de inventarios, en el problema de sistemas de información. Creo que en varios documentos hemos logrado identificarlo. Vuelvo y repito, si ustedes logran identificar otros, pues bienvenidos. Ustedes finalmente son los que también van a resolverlo, pero mi aporte es como a querer los que ustedes vayan
conociendo o identificando bien el problema. Y sobre todo cuando tenemos este problema de identificar los insumos, de no saber a quién voy a entrevistar, o bueno, de solamente entrevistar a uno. Entonces, como que eso evidencia de que no tenemos claro realmente el problema como tal. Luego, bueno, entonces la formulación de objetivos. Entonces, ustedes van a formular unos objetivos de su nuevo sistema de información, ¿sí? O sea, de la propuesta. Y deberán diseñar un diagrama de flujo de datos. Un diagrama de flujo de datos que permita visualizar el sistema de información que ha de cumplir con los objetivos planteados. Es decir, los objetivos planteados en el punto anterior, por supuesto. Entonces, ustedes van a diseñar el diagrama de flujo que cumpla, que garantice ese, esos objetivos, el cumplimiento de esos objetivos. Y como lo decía el punto anterior, que sigan, por supuesto, respondiendo a los objetivos estratégicos. Entonces, ¿qué tendrán que hacer en esta actividad número 3? El diagrama de contexto o de nivel cero y el diagrama que desglose los procesos, almacenes de datos y flujos de datos. Entonces, van a hacer un diagrama de flujos donde pues ya van a identificar cuáles son los procesos que están, dónde ustedes van a almacenar los datos y cuál es ese flujo de datos que entonces ustedes que identifican hacia dónde van. Entonces, el diagrama de contexto de nivel cero, que es ese que me delimita, que me da el contexto, me delimita el sistema, cuáles son los insumos, cuáles son las entradas, cuáles son las entidades externas que llegan, cuáles son esos procesos que realiza Proinsumos, cuál es el proceso fundamental que hace Proinsumos y cuáles son esas salidas, de acuerdo con ese proceso, con ese objetivo de Proinsumos, cuáles son esas salidas, esas entidades externas que dan como resultado dentro de la empresa Proinsumos. Entonces, ese es el diagrama de contexto y ya después entonces empezarán a hacer el diagrama de desglose de los procesos. Todo esto está en la lectura número 4. Sin embargo, repito una vez más e insisto, si ustedes quieren apoyarse con otro tipo de lecturas o con otro tipo de herramientas, muy bien, listo para que puedan complementar también la idea. Y también tendrán que presentar un apartado de conclusiones y recomendaciones. Redacte las conclusiones y recomendaciones que como lista de información considere convenientes para que la compañía tome una decisión acertada respecto al nuevo sistema. Entonces, usted una vez ha terminado propone sus objetivos, hace un diagrama donde dice, vea, esto es lo que yo propongo, esta es la solución que yo considero es más pertinente, esta es la que mm, es eficiente, se lo cumplen los objetivos estratégicos de la empresa. Entonces, usted redacta unas conclusiones de acuerdo con eso, con respecto a eso, ¿qué va a lograr? ¿Cuáles son las recomendaciones que usted haría? Yo recomiendo que, entonces algunos estaban dentro de lo que leímos y algunos apuntaron o coincidieron con eso de que no había un sistema, un departamento de tecnología, un departamento de sistemas, de informática, que no había software suficiente que hubiera en la comunicación. Entonces, si ustedes hacen ese tipo de recomendaciones, ¿no es cierto? Y dentro de las conclusiones es que en la empresa por insumo sucede esto, no existe tal y tal cosa, o el problema está en tal lugar, y entonces nuestras recomendaciones son que entonces se diseñe o se cree o se omita bueno, lo que ustedes consideren que es la solución y que está descrita además en el diagrama de flujo, que ustedes van a poder sustentarla a través de su diagrama de flujo que va a hacer más eficiente el proceso. Entonces, eso es lo que deberán hacer en la actividad número 3. Y vengo a eso porque, permítame parar de compartir. Voy a compartir este. Permítame un momento, por favor.
Bien, permítame, ya les voy a compartir. Acá tenemos un diagrama de flujo de lo que nos representa en todo lo que está sucediendo hoy. Esto es lo que el analista, perdón, esto es lo que el analista entonces encontró. Hay una entidad de gerencia que entrega unos informes a la junta de accionista, unos estados financieros, que son unos procesos que llegan a la gerencia, que son entregados por el director administrativo, y asumo que entonces el área de contabilidad se los entrega al el director administrativo se los entrega al, el área de contabilidad se lo entrega al director administrativo y a la gerencia. Acá, bueno, no es claro de pronto esta flecha en cuanto a lo que tiene que ver que el director administrativo también, o el director de ventas y el director de producción, son los que intervienen también en el proceso de los estados financieros. Director de ventas, le llega un proceso de recolección de datos al área de contabilidad, luego también llegan esas recolección de datos al área de producción, área de control, área de materiales, al área de distribución. Acá hay un proceso que no es muy claro, que es un inicio y un fin en un bucle que pues acá inicio este proceso y termina acá y vuelve a entrar. Datos pedidos, solicitud de insumos. Bueno, debería tener como una finalización, porque pues debe tener un fin, o si no acá siempre sigue dando vueltas el proceso. ¿Sí? Yo acá finaliza, pero vuelve y empieza datos pedidos y simplemente debería ya terminar con la entrega final del producto. Acá es donde yo les decía del rombo. Este rombo yo no lo puedo usar de esta manera. Este rombo, este rombo usa un sí o un no. Es una decisión. Es un rombo de decisión. Yo acá hago un condicional como una pregunta, como la que veíamos en el caso de Proinsumos cuando nos explican el diagrama de flujo del proceso de ventas, sí, desde el proveedor hasta la entrega final del cliente, donde decía el proveedor es nacional o internacional. Entonces decía sí o no, y de acuerdo si era nacional o era internacional, pues había un tipo de proceso. Y pues acá usaron este rombo, que la verdad pues no es bien, no está bien usado. Este rombo sale con un sí o un no. Finalmente pues acá tenemos este proceso donde se identifican, entonces trata de identificar el flujo de los datos, y a contrario que eso pues es de resaltar, es los flujos de datos nos dicen qué información es la que va ahí. Una orden de compra, generar orden de compra, entonces por ejemplo esa va la orden de compra hacia proveedores. Pero pues acá antes de proveedores, acá salen unos flujos que a veces no somos identificados, por ejemplo, generar orden de compra, y acá sale un flujo que no sabemos que llega allí, recibir materiales y verificar. Entonces, pues debería haber como un descriptor, ojalá, que me dijera qué es este flujo, qué lleva este flujo. No sé si era este que está aparte, que dice visto bueno verificado, que tal vez quedó como aparte, quedó suelto. Pero son esas consideraciones que debemos tener. Entonces, es importante, por ejemplo, esta herramienta acá también, estas dos líneas, no entiendo, no es claro cómo se identifican, cómo están relacionadas. Porque si está el mismo tiquete, Procesamiento de información y movimientos contables, con cuentas por cobrar en cartera. Pues debe haber una relación, pero no hay como la flecha de dirección de los flujos, ¿no es cierto? Entonces no sabemos hacia dónde va, hacia dónde regresa. Entonces, estas consideraciones son las que debemos tener a la hora de diagramar. Entonces, por eso creo que es importante retomar esto. Permítanme, les voy a compartir el siguiente documento.
quiero recordarles algo. Entonces, para lo que viene hacia adelante, en lo sucesivo, permítanme, les voy a compartir. Ténganlo en cuenta para la presentación de la actividad número 3. Por favor, en la lectura número 4 y en internet también pueden encontrar videos sobre la elaboración de los diagramas de flujo de contexto. Pero vean en el diagrama de flujo número 4, perdón, en la lectura número 4, este es el diagrama de contexto de nivel 0. Y este es básicamente lo que se desea en el proceso. ¿Cuáles son las entidades externas de Proinsumos? ¿Cuál es el proceso que hace Proinsumos? ¿Qué es lo que hace Proinsumos? ¿Y qué es lo que entrega Proinsumos? ¿Sí? ¿Cuáles son esos flujos de esas entidades externas que hacen o que activan el proceso que se lleva a cabo dentro de Proinsumos? ¿Y cuál es ese flujo de datos que va hacia entregar finalmente lo que produce o lo que, sí, el resultado de lo que hace Proinsumos? Permítanme que me están escribiendo por el chat. ¿No se ve? ¿No están viendo la pantalla? Por favor. ¿Ya? Ah, listo. Gracias, Vanessa. Bien, entonces, listo. Gracias. Entonces, es esto. Quisiera mostrarles de pronto quiero mostrarles un ejemplo. Voy a apoyarme de acá un video que encontré de un diagrama de flujo de contexto. Voy a mostrarles desde el momento en que empieza. Y que se envían al exterior. La frontera entre estaciones y sistema. Comencemos con el nivel 0 o diagrama. Me parece importante, quizás de esa manera pueden entender un poco más. Solamente es un momento, desde cierto momento, o sea, perdón, el fragmento del video que nos interesa para esta parte del diagrama de contexto. De contexto. Dentro de este diagrama se enfatizan varias características importantes del sistema, como lo son las personas, organizaciones y sistemas con los que se comunica el sistema de información, los datos que el sistema recibe del mundo exterior y que deben procesarse de alguna forma, los datos producidos por el sistema y que se envían al exterior, la frontera entre el sistema y el resto del entorno. En un diagrama de contexto no se muestran los almacenes de datos del sistema. Tampoco se muestran los procesos internos del sistema. En este pequeño ejemplo podemos visualizar un sistema de gestión de cursos de Moodle. Como todo ello representa el sistema de información, se denota gráficamente con el símbolo de un gran proceso, tal cual como nos los plantea los referentes teóricos. También podemos observar las diferentes entidades y los diversos flujos que entran y salen del sistema. Para nuestro caso de estudio, vamos a tomar el ejemplo de un sistema de renta de videos. Observemos en detalle las entidades externas que aparecen en él. La entidad externa cliente, que se repite, una entidad que se denomina sistema de compra de videos, otra que se denomina administración y por último contabilidad. Desde el sistema entran y salen algunas informaciones o flujos de datos. Desde el cliente se suministra la nueva información del cliente. Esto sucederá cuando el cliente no se encuentre registrado en el sistema y proceda a suministrar cada uno de sus datos para procesar su registro correspondiente. En el caso que el cliente se encuentre registrado, suministrará el artículo de renta del video, que quiere decir el título en video que quiere rentar, su ID de cliente o su código y el pago correspondiente a la renta de dicho video.
Y por último, en el caso de que tenga videos rentados, él suministrará la información sobre los videos devueltos. Un flujo que se denomina informes de administración que se dirige hacia la entidad externa administración. Tenemos también desde el sistema hacia el cliente un flujo de información que se denomina recibo de la renta. Esto sucederá en el caso que el cliente rente un video. Tenemos otros tres flujos que se le suministran al cliente, que son la tarjeta para videos, la carta de bono mensual y la carta de bono anual. Estos son tres flujos que representan tres instrumentos que se le facilitarán al cliente la primera vez que se registra. Por último, podemos observar un flujo que lo suministra el sistema a la entidad contabilidad que se denomina efectivo total recibido. Esto representa un corte de cuenta sobre el dinero recabado en un día o jornada de trabajo de renta de videos. Muy bien, entonces ahí tienen un ejemplo de ese diagrama cero o de contexto. Fíjense cómo solamente son las entidades y los procesos y cómo entonces los flujos nos describen cuál es esa información que se está relacionando entre los procesos, entre el proceso y la entidad externa o interna, cuáles son los resultados. Entonces, para que en la actividad número 3 puedan identificar muy bien cuáles son entonces ese ejemplo de diagrama cero que deben hacer y finalmente entonces, permítanme un momento. Entonces llegar a este diagrama que está en su lectura número 4, en la lectura número 4 del curso, representa un sistema de nómina, pero un proceso ya más específico, ¿verdad? Ya es un proceso interno dentro de el diagrama de contexto del nivel cero es más macro, ¿no? Es más de los procesos macro de proinsumos en este caso. Y acá sí venimos a describir los diagramas de cada uno de los procesos más en detalle. Entonces, acá está, por ejemplo, el pago del empleado, el de nómina, que es el que nos presentan, con la entidad empleado, que es la que ingresa al proceso crear registro de tiempo de empleado. Finalmente eso va a un archivo, a un almacén de datos, que es lo que va, el registro de tiempo de empleados. Entonces de este archivo sale ese mismo registro a calcular el sueldo bruto del, del empleado, sale como un cálculo de ese sueldo a calcular el monto de retención. Acá hay un archivo, vuelve otra vez el archivo maestro de empleados, hace el registro de empleados, cuál es la dependencia de él. Hay un archivo de tablas de retención que envía las tasas de retención y entran todos a este proceso número 3 que es calcular el monto de la retención. De acá sale entonces el monto de retención y bueno, se calcula el sueldo neto. Fíjense entonces cómo cada proceso entonces nos va mostrando un flujo de datos y entonces y describiéndonos qué es lo que está fluyendo, ¿no es cierto? El sueldo neto, preferiblemente todo descrito. Finalmente el proceso termina con ya la entrega del cheque de pago al empleado. ¿A quién? ¿A qué entidad? Al empleado. Finalmente eso es lo que se necesita. Entonces, este diagrama de flujo es el que deberán ir ustedes construyendo enfocados en el problema que ustedes ya están identificando, que están analizando. Julio, le repito, importante que se enfoquen e identifiquen bien el problema. Vamos a analizar esta última parte de las tareas.
donde se debían identificar entonces los problemas. Miremos acá esta tarea. Y entonces ustedes ya identifican el problema general. La empresa Proinsumos presenta una deficiencia en el control de sus inventarios, al igual que no tiene definido todos los cargos necesarios para el procesamiento, análisis y contabilización de los movimientos de entradas, procesos y salidas de productos generados durante su funcionamiento, lo cual causa incumplimiento en la proyección de ventas, desorden y demora de información por falta de un sistema de información que interconecte las áreas críticas de los procesos internos de la compañía. Ese es el problema general que identificó este trabajo. Miremos este que identificó. Problema general, control real de existencias en bodega debido a que el sistema de información que manejan no arroja datos reales ni exactos de los insumos que se manejan. Bueno, están coincidiendo, como les decía, en la parte del sistema de información. Problema general identificado en un proinsumos. Miremos esta tarea. Las entregas se están haciendo efectivas más tarde de la hora pactada, ya que la empresa no cuenta con tecnología, la cual genera demora en las entregas. Bien, bueno, por acá ya están mirando lo de la parte de lo que son los sistemas de información, que es lo que está haciendo falta. Las entregas de mercancías son entregadas de mucho después del tiempo estipulado por la compañía debido a la falta de tecnología, la cual hace que todo sea más ágil y más controlado. Bueno, finalmente entonces es que ustedes tengan identificado, vuelvo y les repito, bien el problema y en cada una de las áreas. Creo que hubo unas tareas que no identificaron problemas en algunas áreas y eso está bien. Se había dicho de que si no se identificaba un problema en un área determinada, pues no se involucraba, ¿listo? Yo considero de que acá lo que tienen ustedes es como identificar por el área cuál es el proceso que se está generando de acuerdo al problema y cuál es la solución que usted le daría. Entonces, de esa forma, tendrían que ir analizando cómo enseñar esos diagramas de flujo para que se puedan dar estos procesos. Bien, queridos amigos, entonces, esto es una retroalimentación pues, para lo que viene de la actividad número 3, que yo les propongo, la dejemos también extensa, y les propongo, no podemos dejarla tan lejos porque ya no nos queda, estaba pensando dejarla, porque nos toca la actividad 3, que es este diagrama de flujo, los objetivos, las conclusiones, y finalmente nos queda la actividad 4, que debemos entregarla ya el 28 y prácticamente ya se nos acabó, nos quedan 1, 2, 3 semanas para entregar 2 actividades. Entonces, y la actividad final es toda la propuesta. Entonces, fíjense que ustedes deben ir, esto que ustedes están haciendo paso a paso, deben ir entonces documentándolo o sea, ir guardándolo en un solo documento final que va a ser la propuesta completa. ¿Sí? Les sugiero que vayan mirando la actividad 4 también para que miren cómo está estipulada, que básicamente es lo que al final se propone como solución en Proinsumos, es aquel documento de 13 puntos. Entonces les aconsejo que vayan mirando ese documento para que vayan estructurándolo desde ahora, para que al final solamente les pongan lo que les hace falta, los puntos que les hacen falta, que son la suma de todos estos que han ido haciendo, con los ajustes, entonces pues para que vayan eh, adelantando trabajo desde ahora, por decirlo de alguna forma. Entonces yo les propongo que para esa actividad, esta tercera actividad, la entreguemos el lunes 17, el lunes 17 de septiembre. Apenas tienen suficiente tiempo para que entonces diseñen los diagramas y tenemos también igual, vamos a tener suficiente tiempo para terminar con la actividad completa, la actividad total del curso, que es la propuesta general del análisis de información. Entonces, lunes 17 de septiembre deberán estar haciendo entrega de su actividad número 3. ¿Preguntas, por favor?
Profesor, dentro de la retroalimentación, pues en mi caso no vi que hubiese nada ahí dentro de esto, o sea, ¿se considera que quedaría ya así esa parte? Sí, Pues Jeffrey. además de lo Sí, Jeffrey, que tomó de ejemplo, pues, tu documento en particular me parece de los más completos. o sea, lo Jeffrey. único que tendría que hacerle las modificaciones sería en el diagrama de flujo El con diagrama los de famosos. flujos, sí, exacto, como que un poco más, sí, exacto, de identificar mejor los flujos. Se me hace que de pronto estaba un poco como más, como muy complejo, de pronto hacerlo un poco más entendible de alguna forma, ¿sí? O sea, tampoco, o sea, los flujos sobre todo, básicamente, son los flujos los que a veces no nos dan como el entendimiento. Pero, Jeffrey, tu documento es entre los que considero buenos, muy buenos. Buenas noches, profe. Profe, una pregunta. Ahí dice que se debe entregar el tercer documento con las correcciones de la retroalimentación del segundo. Entonces te quería preguntar cuándo están más o menos calificados todos. O sea, yo no lo presiono porque sé que son muchos, pero más o menos todos como para saber una fecha en la cual ingresar a la plataforma y saber ya va a estar mi documento y ya lo puedo corregir sobre lo que me diga el profesor. Listo, muy bien. Entonces, les voy a aclarar entonces algo. Precisamente esa fue la clase de hoy. Una retroalimentación general de acuerdo con lo que se vio. ¿Sí? Porque, y acá incluso Lina me está diciendo, profe, la retroalimentación se puede corregir hoy, ya esa es la nota, sí, o sea, esa es la nota. De lo que entregaron hoy, esa ya es la nota, lo que entregaron esta semana. La retroalimentación es lo que yo les estoy hoy dando a todos de manera general, lo que deben hacer hacia adelante, ¿sí? Cada uno, sus diagramas de flujo, bueno, en particular les estaré haciendo algunos detalles específicos. Pero si miran hacia adelante, o sea, lo que sigue es el diagrama de flujo cero y el diagrama de flujo de nivel uno, que son de los procesos. O sea, ya lo que quedó en la parte del diagrama pasado, pues bueno, lo que toca corregir, lo que toca mirar, pero vamos es hacia adelante. O sea, incluso hicieron una etapa de análisis. Por eso hoy quise que hicieran el análisis, fue general para todos. Fue como que todos estuviéramos en concordancia de que, vea, como que el problema es este, el problema definitivamente no es este, los insumos no son estos. Entonces, como que vayamos así. Yo particularmente, y Jeffrey ahorita que intervenía me decía, profe, usted a mí pues no me comentó así como mayor corrección, sino solamente lo que hoy del diagrama de flujo. Correcto, lo del diagrama de flujo y eso fue lo que representó hoy, lo que tiene hoy, lo que está pasando en la actualidad, pero lo que es la identificación del problema, los entrevistados y lo que él propone hacia adelante, en esa instancia, vuelvo y lo repito, lo que quería también hacer retroalimentación general. Para aquellos que todavía no les he calificado hoy, no les he entregado la nota, pues bueno, ya saben lo que viene y ya saben hacia dónde vamos también. De a poquito estamos avanzando. Ya ustedes habrán retroalimentado sobre lo que me enviaron. Ustedes mismos sabrán, ah, bueno, yo como que no era por acá, como que sí era por acá. Y ya lo que me hace falta es como entregarles la calificación final. Pero, y bueno, y si tengo algo específico por decirles a cada uno. En ese orden de ideas, yo aspiro que el sábado en la tarde les esté entregando a todos ya la actividad con su retroalimentación para que puedan avanzar. ¿Listo? Ya he avanzado con algunos y pues, como les digo, repito, la retroalimentación que quería hacer era general, de acuerdo con algunos errores y algunos avances, algunos aciertos que considero sí se han podido avanzar. Y la retroalimentación, pues para que todos vayamos enfocados como por dónde va el problema de proinsumos. ¿Están de acuerdo? O sea, profe, pero igual su merced le escribe como a cada uno, digamos, en lo que esté fallando, ¿no? O Sí, claro, sea, sí, cuando claro. uno vaya a mirar la calificación, pues hay de decir lo que uno esté fallando para corregir, porque es que dice que antes de iniciar se deben de realizar estos cambios. O sea, me imagino que nosotros trabajamos sobre el mismo documento que ya subimos. Sí, o sea, sí sobre el documento que ya subieron, Seguimos ahí. correcto, pero sí, sigan ahí, correcto, sigan ahí, pero lo que no les pare lo que van a hacer hacia adelante, porque hacia adelante lo que van a hacer, vuelvo y repito, son los objetivos estratégicos, el Sí, diagrama cero y el diagrama de nivel uno. Ya lo que quedó, lo que entregaron es como para que vayan ajustando, pero ya es para la como propuesta final.
Correcto, correcto, para irlo mirando hasta el final, pero ya lo que, para que no se frenen, O pueden ir sea, si su avanzando. merced, ya entendimos, su merced no califica otra vez lo que ya vimos, sino que solamente nosotros corregimos de acuerdo a lo que su merced vea que está mal, para que Exacto, a la propuesta final pues ya tengamos una mejor calificación, que de exacto, pronto recuperemos la segunda, que no nos la exacto. vayan a corregir. Exacto, esa es la idea, correcto. La idea es que ustedes puedan recuperar lo que de pronto no alcanzaron, no lograron captar o no lograron apropiar o no lograron cumplir, porque hubo algunas personas que incluso no cumplieron con la totalidad de las actividades. Pero así es, Vanessa, así es. Ujú. Listo, gracias. Bueno, muy buenas noches entonces para todos. Corte número 7, se pueden ir desconectando y creo que ya está llegando corte número 8 a quienes les voy dando la bienvenida. Voy a detener la grabación de corte número 7. Hasta pronto.